Bien, hermano, este sería, ¿verdad?, nuestro primer culto del año 2019. Definitivamente el tiempo como que vuela en este país. No sé, en mi país las cosas caminaban más lentamente, pienso yo. Aquí yo veo que todo es más rápido. Y vamos a estar predicando, hermanos, acerca de la felicidad. Cómo tener felicidad. Yo creo que muchas personas cuando comienzan el año están tratando de hacer cosas, de decidir cosas que les ayude a ser felices. Y vamos a estar hablando de eso. Tres mensajes acerca de cómo algo que la Biblia enseña específicamente acerca de cosas que podemos de hacer para ser felices. Realmente el objetivo principal del cristiano no es ser felices, es honrar a Dios. Y por glorificar a Dios uno debe estar dispuesto a pagar cualquier precio en la vida. Pero la Biblia nos enseña también que sí, Dios quiere que seamos personas felices. Y de hecho hay varios textos en la Biblia que hablan de cómo hacerlo. Y de eso vamos a estar hablando por tres mensajes comenzando en el día de hoy. Hay un texto que es muy interesante ahí en Hechos, en el libro de los Hechos, que habla acerca de unas palabras que Cristo dijo y que no aparecen en los evangelios. Yo creo que es quizás la única ocasión en que algo así ocurre. Bueno, en el libro de los Hechos al principio también habla, quizás, pero Lucas habla acerca de unas palabras de Cristo que dice, más bienaventurado es dar que recibir, dijo en el libro de los Hechos Lucas, como palabra de Cristo. Y eso no está en los evangelios. Entonces, teniendo en cuenta qué significa bienaventurado, y sabemos que esa palabra está hablando de una persona sumamente dichosa, doblemente feliz. Así que ahí está dando el mismo Señor con sus palabras la base de lo que es la felicidad que puede ser alcanzada. Es más bienaventurado, nos hace más dichosos, nos hace doblemente felices dar. Es más importante y recibimos más felicidad dando que recibiendo. Así que eso prácticamente es un principio bíblico dado por el Señor Jesucristo, que a la luz de lo que nosotros somos es un poco extraño. Realmente cuando estamos haciendo planes para ser felices, estamos pensando en cosas que vamos a recibir, no en cosas que vamos a dar. ¿Verdad que sí? A no ser que sea alguien que amamos tanto, alguien que estamos seguros que van a ser tan felices con lo que le vamos a regalar, que muchos a esas personas que amamos estamos tan gozosos de que llegue el momento en que le vamos a dar algo que pensamos que les va a ayudar, que les va a hacer felices a ellos. Y eso nos da también felicidad a nosotros. Pero es un principio que vamos a estar mirando qué significa y cómo podemos realmente ser felices dando. Y lo importante y lo bello que es tener ese concepto claro en nuestras vidas. Y si tenemos eso asegurado, si lo entendemos bien y si lo ponemos en práctica, según la Biblia, está garantizado para todos nosotros un 2019 muy bendecido, muy feliz. Así que vamos a prestar atención a lo que la Biblia enseña y no tanto a lo que la gente enseña por ahí o lo que nos hace repetir y a veces creer. ¿De dónde está la felicidad? ¿Cómo se alcanza la felicidad? No es recibiendo, es dando. Más bienaventurado, más dichoso, más feliz es dar que recibir palabra de Cristo. A modo de introducción, les invito a buscar, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 4. 1 Corintios 4, 1 al 4. Dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y lo que vamos a estar hablando hoy, hermanos, y vamos a usar ese texto como introducción, es que realmente para dar
y ser felices, tenemos que reconocer nuestra responsabilidad. ¿En qué aspecto de la vida debemos dar? ¿En qué sentido dar es felicidad para nosotros? Mi suegro decía, realmente yo no estoy seguro que eso lo dijo Cristo, eso lo dijo un boxeador. Es mejor dar que recibir. Pero no se refiere de dar golpes. No se refiere de dar el primero. ¿A qué se refiere? Se refiere a dar en donde somos responsables de dar. Cuando uno de nosotros se va y donde no es responsable piensa meter las manos y empezar a dar consejos o guías o cosas así, generalmente nos metemos en problemas, sobre todo con los hijos de otros. Queremos dar donde no somos responsables de dar. Y muchas veces estamos metiendo la mano donde no somos responsables y donde somos responsables no estamos dando. Aquí vamos a estar aprendiendo en el mensaje de hoy y los textos que vamos a estar mirando que somos responsables en ciertos lugares de dar en esos lugares. Y cuando damos ahí, según la enseñanza bíblica, vamos a ser bendecidos, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos, vamos a ser felices. Ahora, aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, el texto que acabamos de leer, habla de que somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí el apóstol nos está recordando dónde y con quién somos responsables. Porque somos siervos de Cristo, somos administradores de los misterios de Dios, no dueños. Cuando hablamos de mayordomía, ese es el primer concepto que tenemos que acordarnos y recordar. Que un administrador, que un mayordomo es completamente dueño de nada. El administrador administra lo que no es de él. ¿Estamos claros ahí? Y aquí está diciendo que somos siervos. Un siervo es un criado. El criado es criado, es siervo del dueño. El dueño es el Señor. Un administrador administra, es verdad, usa con responsabilidad lo que no es de él. Así que entendiendo dónde debemos dar, es donde somos responsables. Y somos responsables delante de un Señor llamado Jesucristo. Somos administradores de cosas que no nos pertenecen, que pertenecen a Dios. ¿Se entiende eso? Y yo creo que entendiendo eso, bueno, y poniéndolo en práctica, ya por lo menos sabemos a dónde tirarle. Sabemos dónde dar, a quién dar, para quién dar. Está definido. Es para el dueño, es para el Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Así que definiendo eso, ahora la pregunta es esta. ¿Queremos ser felices? ¿Queremos ser muy dichosos? ¿Estás dispuesto a darle al Señor lo que es del Señor? ¿Estás dispuesto a no cogerte para ti lo que tú eres administrador y no el dueño? Y eso, hermanos, incluye, como les dije, absolutamente todo. Nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Todo es de Dios. Amén, hermanos. Hemos sido llamados a administrar y ahí es donde debemos dar a ese dueño. Y ahí está, hermanos, la gran respuesta a ese misterio de dónde ser felices o cómo ser felices. Ahora en el versículo 2, dice que cada uno debe ser hallado como fiel. Así que siendo responsables, siendo fieles, dándole a quien tenemos que darle, que es el dueño, que es el Señor, dando, que es mejor que recibir, pues entonces, hermanos, somos bienaventurados, somos doblemente felices, somos muy, pero que muy, muy dichosos. Por eso es que realmente el cristiano, una de las cosas lindas de ser cristiano, en primer lugar tiene que ver con la eternidad, ¿verdad? Hemos sido perdonados de nuestros pecados,
tenemos una entrada en los cielos, tenemos una esperanza segura en Jesucristo. Todo eso es maravilloso, ¿verdad que sí? Y tenemos esa esperanza gloriosa de la eternidad con Cristo, eso es lo más importante. Pero que lo lindo de la vida del cristiano que no se termina ahí, no es solamente eso, está hablando de una vida aquí plena, de una vida doblemente feliz, de una vida dichosa, bajo cualquier circunstancia, sean buenas o sean peores, sean saludables o sean en enfermedad. Si estamos dando al Señor y si estamos cumpliendo en dar, como quiera que la circunstancia sea, ese gozo va a estar ahí adentro. Y nada ni nadie nos lo puede quitar. Es esa felicidad interior que para una persona del mundo no tiene sentido y es locura. Por eso el evangelio es locura. Esta persona está enferma y está feliz. Esta persona perdió el trabajo y no deja de ser feliz. ¿Qué ha pasado? ¿Qué misterio es ese? Es que le está dando al dueño, al Señor, lo que tiene que darle. Y es mejor dar que recibir. Eso es ser bienaventurado, es doblemente feliz. No depende de mi salud, no depende del dinero, no depende del tamaño de mi casa. No depende de lo que me falta. Depende de lo que doy. ¿Y a quién le doy? ¿Ante quién realmente somos responsables? ¿Quién es realmente el dueño? ¿Quién es ese Señor? Vamos a ver, hermanos, en 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. No solamente ahora el concepto se amplía más. No solamente es el Señor de quien somos siervos, no solamente es el Dios del cual somos administradores, resulta que es nuestro dueño y hemos sido comprados por su sangre preciosa de Jesucristo. Cuando ponemos la fe en Jesucristo, hermanos, recibimos el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero entramos en una familia preciosa donde nuestro Padre es Dios. El mismo Padre Dios se hace nuestro Padre en ese momento. Nos hace de su familia. De una manera linda somos de su familia y eso implica responsabilidad. Él es también nuestro dueño. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Eso implica responsabilidad. Y cumpliendo esa responsabilidad es que nos hacemos dichosos y felices. Miren, entrar ahí es por fe. 100% por fe. Dios hizo todo. Su Hijo Cristo murió en la cruz. Él murió por nuestros pecados. La fe es solamente aceptar un regalo y creerlo. Y confesarlo. Arrepentirse de los pecados. Esa es la parte nuestra. Ahora, esa es la entrada a esa familia. Ahora, ser dichosos y bendecidos en esa familia que entramos por fe, no por obras, pero gozar de esa familia significa ser obedientes y ser responsables. Es cumplir con esa familia. Hermanos, y todo lo bueno cuesta. Yo no sé lo que hemos tenido la bendición de ser padres. Yo sé que Dios nos ha bendecido a todo el mundo, pero lo que hemos sido bendecidos con ser padres, ¿verdad que es una gran bendición? ¿Y cuánto cuesta? Desde la primera noche que era chiquito haciendo durmió toda la noche, de después comprarle comida, pañales, la atención, y después creció y las cosas no se resolvieron, se complicaron. Cuesta. No sé, una de las cosas que muchos de nosotros soñamos con venir a Estados Unidos es tener un carro. Oh, yo quisiera tener un carro, yo quisiera manejar. Y al fin llegamos a Estados Unidos y tenemos el carro. Cuesta. Primero comprarlo, no te lo regalan. Ah, ya lo pagué, es mío. Paga un seguro todos los meses. Cuesta. Ah, pero qué gran bendición, tengo mi casa. Al fin tengo mi casa. Eso implica responsabilidad, ¿sí o no? La primera responsabilidad es que todos los meses hay que pagar un mortgage. Después hay que limpiarla. Hay que arreglarla, que se rompió la luz, que se arregló aquello. La tenemos. Amén, qué bueno que pudimos tenerlo, qué bendición. Pero todo eso cuesta. Hermano, yo pagué mi casa hace tiempo. Y me di cuenta que nunca va a ser mía realmente. Seguro. Y taxes toda la vida. Toda la vida.
Y yo doy gracias a Dios por mi casa, pero cuesta. Implica responsabilidad. Delante del Señor entramos en su familia y no nos costó nada. Bendito sea el Señor. Es por la gracia de Dios, por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Fue totalmente gratis. Pero ahora en esa familia, parte de esa familia implica responsabilidad. Y cuando somos responsables, cuando damos, hay doble felicidad. Eso explica algo que a veces pasa y decimos, ¿por qué pasa esto? Cristianos que no tienen gozo. ¿Lo han conocido ustedes? No levanten la mano, pero yo sí los he conocido. Y yo no quiero juzgarlo y decir que no son cristianos. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie y saber si son cristianos o no? Es más, vamos a decir, sí son cristianos porque aceptaron a Cristo y han dado esos pasos de fe y recibieron el regalo de la salvación. Amén. ¿Por qué tienen esa cara de amargura siempre? ¿Qué les ha pasado? Si la Biblia enseña que somos sellados por el Espíritu Santo y ninguno de nosotros pierde su salvación. Amén, hermanos, crea eso, por favor. Lo predicamos porque es lo que enseña la Biblia. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, estamos seguros en Cristo y nos falta el gozo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso si Cristo murió por ti? ¿Cómo se explica eso si tienes un Dios poderoso contigo? Amén. Tiene una explicación. No estás siendo responsable. No estás dando. Piensa que ser de la familia de Dios es nada más que recibir. Has convertido ser parte de la iglesia de Jesucristo en un centro de recibir. Y generalmente, cuando demos ese concepto, somos los que exigimos más. Porque no me están dando lo que yo estaba esperando. El pastor predicó muy largo. No sé qué le pasa a tal cosa. La alabanza no sé qué pasó. Esto que no sé qué. Aquello que no sé cuál. Porque soy cliente. Y a mí hay que servirme. Así no se puede ser feliz, hermano. Un cristiano así no tiene el gozo. Para tener ese gozo hay que dar. Hay que servir, hay que funcionar, hay que ser parte responsable de esa familia. Darle a Dios lo que le pertenece a Dios de tu tiempo, de tus recursos, de tu dinero. Prueba a ser fiel al Señor en todo. Y yo te garantizo que la Biblia no engaña. Seremos dichosos de dar más que de recibir. No estaremos pensando tanto en que si no me gustó tanto el mensaje que predicó el pastor hoy, sino en la bendición que tuve ese día de poder darle al Señor mi alabanza, poder dar mis diezmos y ofrendas, haber ayudado a un hermano que estaba triste, que estaba solo, haber visitado a un enfermo, haber hecho algo, haber dado. Y cuando hago eso, hermano, y soy parte de dar más que de recibir, se cumple esta palabra de Dios que es palabra de Cristo, es bienaventuranza, es dicha, es alegría, es gozo. Ese es el gozo del cristiano, el que da. No el que tiene más, el que da. Así que, hermano, entendiendo a quién le damos, que es el Señor, y lo damos fielmente, y está el gozo. Fíjense cómo qué lindo es cuando aprendemos que bendición es ser responsables y ser fieles. Vamos ahora a 2 Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que está hablando el apóstol Pablo a los cristianos, a la iglesia de Corinto, que por cierto es una iglesia que tenía infinidad de problemas, desde morales hasta de liderazgo. Ahí es una iglesia que tenía sus crisis bastante fuertes. Y aquí está hablando de que el apóstol Pablo, como pastor, como apóstol, hablando de que deben presentarse, los ha presentado como una virgen pura a Jesucristo. Y definitivamente el concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento, inclusive palabras de Cristo, se usa varias ilustraciones para entender realmente lo que es la iglesia. Y lo uso como un redil, por ejemplo, donde Cristo es el pastor. Lo ilustra como un edificio donde Cristo es el fundamento. Lo ilustra como un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Pero también lo ilustra como una esposa donde Cristo es
el esposo. Y aquí, hermano, está presentando definitivamente esa iglesia maravillosa que debe de ser como una virgen pura para el Señor Jesús. Y cuando somos responsables en esto, hermano, es que realmente estamos haciendo lo que debemos de hacer, estamos siendo responsables, estamos dando. Pero fíjense hasta qué punto, como una virgen pura, perfecta, delante de su esposo, como una novia perfecta. Hermanos, entonces la iglesia de Cristo está definida como el lugar que somos parte de Dios, donde podemos ser responsables para dar. Como una novia se entrega a su esposo. Una novia virgen. Y es algo lindo y precioso, es una ilustración lindísima de lo que estaba dando. Y es el lugar diseñado por el Señor para que funcione. Y para que funcionemos dando al Señor. No es algo que el Señor enseña que debemos de usar un tiempo y después abandonar. Es para toda la vida. No es algo secundario. Es algo diseñado por el mismo Señor para darle, para servirle, para poder ser dichoso. El lugar preparado, diseñado, se llama iglesia, que es como una novia virgen delante del Señor. En ella, como ella nos entregamos y en ella nos desarrollamos y en ella fructificamos. Damos fruto con la unión, igual que se une una mujer a su esposo y tienen hijos. En esa unión preciosa espiritual de la iglesia que somos nosotros con el Señor responsablemente, da fruto. Hay desarrollo espiritual, hay fruto y eso es maravilloso. Cuando la iglesia se entiende como algo así, no como un lugar para solamente recibir, sino como un lugar para dar. Leí esta ilustración de esta persona que aparecía siempre en la iglesia y es una de estas iglesias que está abierta de día y aquella persona llegaba a la misma hora, siempre se arrodillaba y estaba un tiempo allí y se iba y todos los días, hasta que un día el sacerdote de una iglesia católica le preguntó: ven acá, oye, qué fiel tú eres, llegas siempre a la misma hora, estás en el mismo lugar. Y dice: sí, no, ahí está el tomacorriente, yo tengo que cargar mi celular. Yo vengo aquí a cargar mi celular. Qué triste que alguno de nosotros tenga ese concepto de la iglesia. Cargar. No el celular, pero cargar las pilas para poder soportar la semana. Y pasa, ¿verdad que pasa? Es una bendición venir a la iglesia y recibir del Señor para pasar una semana. Pero hermanos, esa no es la razón de ser de la iglesia. La razón de ser de la iglesia no es para recibir, es para dar. La adoración al Señor es dar al Señor, no es recibir del Señor. Cuando lo hacemos, dar, cuando venimos y compartimos, cuando venimos y entregamos al Señor de nuestra vida, claro que las baterías se nos llenan. Amén por eso, gloria a Dios por eso. Y cuando escuchamos el mensaje y las alabanzas y todo eso, sí somos bendecidos. Pero esa no es la razón de la iglesia. La razón de la iglesia es dar, es responsabilidad de nosotros ser parte de una iglesia pura como una virgen que se entrega. Ahí están nuestros diezmos y ofrendas para que la obra funcione. Ahí está nuestro servicio para que los ministerios hagan su parte. Ahí se aporta toda la unidad que necesita para que un cuerpo esté unido y funcione y marche. No es de órganos que solamente reciban, son órganos que están ahí para hacer que el cuerpo camine. Y en esa parte, hermanos, nos debe recordar que el Señor nos ha llamado a dar, que es mejor dar que recibir, que en eso está basado que yo sea feliz o no, que sea dichoso o no, está en eso y que lo cumplamos, y que el Señor hizo un proyecto para eso que se llama iglesia. No es algo, es como la esposa delante de su esposo. No es algo que tengo tres y voy a uno un día y voy a otro día, voy a otro día.
A ninguno de nosotros nos gustaría que nuestra mujer no haga eso, ¿verdad que sí? O ninguna esposa aquí le gustaría que su esposo le haga eso. No, tú eres mi mujer de los lunes y en martes voy con otra. El diseño de Dios es como un edificio que tiene un fundamento. Y yo sé que aquí está hablando en términos generales de la iglesia, de todos los creyentes, pero nosotros como bautistas es uno de nuestros principios básicos, importantes de la iglesia local. La forma física y real de esa iglesia invisible es mi iglesia local, aunque el pastor sea tan feo como es. Aunque no sea perfecta, no existe iglesia perfecta, pero es la mía. Es la diseñada por Dios para yo dar. Y dando en esa iglesia, mi iglesia, donde el Señor me llamó, voy a ser dichoso, voy a ser muy feliz, porque el Señor lo promete en su palabra. Siendo responsable con lo que el Señor me dio. No es perfecto y nunca va a ser perfecto, pero es el mío. Es como, es la esposa de mi Cristo. Él es mi Señor, Él sí es perfecto. Y Él diseñó esta iglesia para que yo, hermanos, escuchen. Primero pueda ser salvo cuando escuche el Evangelio, pero después me escuche, pueda ser muy feliz. Porque me está dando el lugar donde yo puedo, ¿qué cosa? Dar más que recibir. Y cuando tenemos la bendición de ayudar a un hermano, como pasó esta semana en su boda, y tantos hermanos cooperando y limpiando y haciendo cosas, cuando ayudamos a un hermano que está en necesidad, o hermano que está recién llegado y necesita muebles y necesita ropa, y estamos ayudando y haciendo todas estas cosas, y estamos dando, hermano, hay un gozo por dentro, sí, hay un cosquilleo de alegría, amén. Yo creo que es más grande que el que está recibiendo. No le hemos puesto todavía los recibidos, los videos, hermanos de Venezuela, los videos de esos hermanos que han recibido las pocas cosas que hemos podido mandar en esas cajas. Hermanos, emoción en mis ojos, de alegría, de gozo, por haber puesto un granito de arena en esa gran bendición que están recibiendo los hermanos allá en Venezuela. El gozo, el dar trae ese gozo. El gozo de ser parte de esto que el Señor diseñó, creó, por la cual murió, que Él llama su iglesia, que es su esposa, con responsabilidad. Y el Señor nos dio ejemplo de esto, Lucas 4:16. A mí me llama la atención este texto tan sencillo. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, está hablando de Cristo, donde se había criado. Él creció en Nazaret. En el día de reposo entró en la sinagoga, ¿cómo dice? Como a su costumbre, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Una sinagoga llena de fariseos hipócritas. Una religión donde no se predicaba el Evangelio. Pero él era responsable en su condición de judío, como tener la costumbre de estar presente cada sábado, cada séptimo día, estar allí. El Señor nos da ejemplo de ser responsables de una iglesia donde puedo, ¿qué cosa? Dar y servir. Esa tradición de hermanos fieles y fieles y fieles es una gran bendición que les ha traído gozo en sus vidas y a otras personas. Hebreos 10:25, un texto conocido. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Aquí está tirando, como diciendo que le ponga, a que le sirve el sombrero que se lo ponga. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejar de congregarnos. No usar cualquier excusa para decir hoy no voy, está lloviendo, me siento mal, tengo un poquito de fiebre, me duele la cara. No buscar excusas. Responsables. Hermanos, porque estamos, no sé si usted lo está descubriendo ahora, pero quiero recordarle, resulta que ahí está su felicidad, en dar. Y para dar el Señor diseñó su iglesia, de la cual tú y yo somos parte. ¿No es una bendición, hermano?
la bendición de una iglesia que se prepara, que hace misiones, que hace la obra, que sirve al necesitado, que se organiza para cumplir esa misión, que tiene la visión de ser una iglesia misional, de cumplir con el Señor. Estamos tratando de ponernos, el Señor está tratando de poner en nuestras manos la posibilidad, ya que somos salvos, también ser felices, ¿verdad que sí? ¿Por qué no tener el paquete completo? Si ya tengo la eternidad garantizada por la sangre preciosa de Jesucristo, por su gracia y por su misericordia, ¿por qué no disfrutar aquí en la tierra también? ¿Por qué no decir nada más que del cielo? ¿Por qué no ser dichoso aquí en la tierra? Si tengo la posibilidad, si el Señor me dio una iglesia para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mejor, ¿qué cosa es? Dar que recibir. Ser parte activa, preciosa de los que damos. De los que damos de nuestro tiempo, de los que somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, de los que sentimos ese gozo de dar que no tiene nada que ver con el pastor ni con la denominación, tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Ya determinamos eso, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el dueño? Quien nos compró con su sangre es el Señor. Así que el compromiso es con Él. Y vamos a su iglesia no por la iglesia, sino por Él. Amén. Y servimos al hermano, no por el hermano, por Él, por el amor, porque somos responsables delante de Él. Él es el dueño, Él es el Señor. Somos simples siervos, somos simples administradores. Y el Señor nos dio el lugar de trabajo. Bueno, es el mundo entero. Pero el lugar de servicio y la forma de servir es a través de su iglesia. Y hay otra forma de que nos recuerda que eso es hasta el final. No se trata de un tiempo nada más temporal, es hasta el final de nuestros días. Apocalipsis 2:10. Y este texto lo sabemos de memoria. No temas en nada lo que vas a padecer. Bueno, conocemos el final. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y después qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sabemos que la vida eterna es por fe, no es por cumplir absolutamente nada. Está enseñado en muchísimos otros textos. Pero hermanos, una vida abundante, una vida de gozo, es a través de la fidelidad hasta el final. Es tan triste cuando personas que creíamos tan íntegras en la vida cristiana, al final se enfrían, al final pierden el gozo de servir al Señor, se desaniman quizás con el pastor, se desaniman con esto, con lo otro, cualquier excusa, y no permanecen fieles, responsables, dando lo que pueden, según sus fuerzas, hasta el final, y se pierden el gozo de terminar los días en alta. Y quizás las piernas ya no nos respondan, quizás alguien tenga que darnos la comida, quizás estemos muy limitados, pero no sé si usted ha conocido a alguien así, que nunca ha perdido el gozo. Bueno, tengo entendido que alguien nos visita, alguien hoy por primera vez que trabaja en el asilo de ancianos en el Hogar Bautista, y tenemos a mi hermano, te conocía por teléfono pero no en persona, hermano en Cristo. Conozco muy bien ese lugar. Y cuando yo estaba estudiando arquitectura, uno de los diseños que nos tocó hacer en la asignatura de diseño fue un asilo de ancianos. Y para hacer ese diseño tuvimos que visitar ciertos asilos de ancianos, hogares de ancianos. La situación en Cuba en aquella época ahora debe ser peor, me imagino. Aquellos asilos daban pena. Los que fuimos a ver todos son del gobierno, excepto uno. Y visitar aquellos lugares, de verdad que uno salía allí deprimido de pensar que uno un día iba a llegar a viejo. De verdad que sí. Wow, que si yo me veo sin estas condiciones y no recuerdo una persona maldiciendo el nombre de Dios, un viejo, una señora, persona mayor, maldiciendo el nombre de Dios, cayéndosele la ropa, lleno de amargura, horrible. Y aquello para nosotros fue traumante. Éramos un grupo de estudiantes, ¿no?, que estábamos tomando nota para hacer nuestro diseño. Y aquello fue diciendo, mi madre, ¿esto qué cosa es?
Y yo le dije a mi grupo, a mi equipo, vamos a otro que yo conozco. Y fuimos al hogar de ancianos de nuestra convención bautista. Y fue como, eso fue un testimonio. Si yo desaproveché esa oportunidad para predicar, tengo que pedir perdón a Dios. Porque llegar a aquel lugar de personas cristianas, tan viejos como aquellos, ¿verdad? Tranquilos, personas que aman al Señor y que estaban allí en la vejez, pero estaban en paz. Se notaba el gozo en sus corazones. Uno de ellos nos invitó a orar con nosotros. Me acuerdo uno que era cieguito. Y me dijo, entre, vamos a orar, oren conmigo. Y yo a los muchachos, vamos a aprovechar. Y los muchachos estudiantes, dije, ¿qué le pasa? Hermanos, la diferencia fue 100%. Vale la pena. Vale la pena ser parte de algo maravilloso hasta el final, según nuestras posibilidades de servicio. Así que entendemos que la iglesia es como un barco que nos lleva a un lugar, y esta ilustración la escuché de alguien y dice, bueno, en el barco tenemos unos mapas que es la palabra de Dios y sabemos a dónde ir, tenemos un capitán que se llama Jesucristo y tenemos que escuchar sus órdenes, tenemos tripulación y tenemos los líderes de la iglesia, igual que hay un capitán, que hay un timonel, la iglesia está constituida así, tenemos personas que trabajan, que es la iglesia de Jesucristo, y es un barco y vamos a una misión, y ese es nuestro barco, y la felicidad es participar de ese barco. Pero el barco tiene que estar definido de qué se trata. Resulta que muchos piensan que la iglesia es un crucero. Ay, qué rico el crucero. Comida ahí todo el tiempo, sentadito, vienen a servirme, salgo de la habitación, cuando he hecho la habitación está hecha. Y así es la iglesia para ese tipo de personas, donde todo es recibir. Hermanos, ahí no hay gozo, según la palabra de Dios. Y los cruceros nos encantan, ¿verdad? Ahí no hay gozo. La iglesia es un barco, pero que no es un crucero. Es un barco de rescate. Cuando la iglesia sale, es para rescatar náufragos que se están ahogando en su pecado. Han sido condenados porque todos hemos pecado y hemos perdido la salvación. La salvación ahora es el evangelio de Jesucristo. Cristo murió por ellos, igual que por nosotros. Y la misión de la iglesia es salvar. Es un barco de salvamento. Y cuando participamos de ese barco que es la iglesia, cuando damos nuestra parte, hermanos, cuando alguien es sacado del agua, hay gozo. Hay gozo. Cuando un pecador se arrepiente, es verdad que hay gozo en el cielo, pero el pecador que participó tiene gozo. El gozo de servir al Señor, el gozo de dar y ver un alma rescatada, ver un matrimonio restaurado que ya estaba por desaparecer, ver una familia que estaba totalmente dividida, ahora estar unida porque el Señor los unió y el Señor te usó a ti. Eso trae gozo. Es mejor dar que recibir. Y dar a través de la iglesia de Jesucristo. El Señor nos ha puesto aquí, hermanos, con un propósito especial que empieza en la ciudad de Atlanta, pero termina hasta el fin del mundo. Y yo doy gloria a Dios porque con todos los efectos que tenemos en esta iglesia, esa visión no se ha perdido. Y predicamos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, yo le invito en el nombre del Señor, en el 2019, que usted tenga una vida muy, muy, muy gozosa. Que goce este año, bíblicamente. Entréguese, sea parte de su iglesia. Hágalo. Pruebe a Cristo si es verdad o es mentira. Prueba ahora el Señor si no es mejor dar que recibir. Prueba. Y me dice en el 2020. ¿Hacemos eso? Pruebe y me dice en el 2020 si no se cumplió. Si el Señor no le dio un año, no solamente de bendiciones, pero de gozo en su corazón. No le garantizo que va a ganar más dinero, no le garantizo que va a tener mejor casa, ni tan siquiera puedo garantizarle, porque no está en la Biblia, que va a tener mejor salud. Sí le puedo garantizar, según la Biblia, que va a tener más gozo. Más dicha de vivir, porque es mejor dar que recibir, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido, Señor,
que no regrese vacía. Que tú nos muevas a cada uno de nosotros, a cada miembro, a cada líder, a cada diácono, a cada hermano, a cada joven, a cada niño de esta iglesia. Participar en el gozo de dar, y de dar con amor, y de dar en abundancia. Porque tú no quieres una iglesia deprimida, tú no quieres una iglesia triste. Tú quieres a tu esposa, no solamente pura, sino alegre. Y tú, Cristo, mi Señor, tú mereces una esposa alegre. No una iglesia que te traiga tristeza, una iglesia alegre. Y queremos hacerlo. Queremos ser la iglesia muy dichosa. Porque estaremos dispuestos mejor dar que recibir. Y reconociendo que eso va en contra de nuestra naturaleza humana, lo reconocemos, Señor, que eso no nos nace ser así. Nos nace recibir, buscar recibir y no dar. Por eso dependemos y queremos depender de ti, que tu Espíritu Santo nos mueva, nos impulse a ser dadivosos contigo. No tacaños, dadivosos. Y haciendo eso seremos la esposa que tú quieres, la esposa que tú esperas, pero sobre todo la esposa que tú mereces, porque tú lo diste todo por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.